capítulo 8 del estudio el conocimiento del Dios Santo. Los puntos claves que vamos a abordar en esta noche con respecto al tema de la majestad de Dios es: número 1, vamos a ver qué significa el vocablo majestad. Número 2, ignorancia sobre la majestad de Dios. Número 3, el impacto de conocer la majestad de Dios. Número 4, vamos a ver aplicaciones. Y finalmente concluiremos con qué es lo que debemos de hacer con este estudio, con esta realidad de Dios como majestuoso. Así que vamos a ver nuestro primer punto en esta noche. Cuando nosotros pensamos en la palabra majestad, siempre a nuestra mente viene la imagen de un rey, de su corona, vestido como realeza, con aquellos vestidos característicos pertenecientes a un rey. Pensamos en súbditos de ese rey en la época medieval, en la época antigua, donde los imperios eran de esa manera reinados en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y allá en el Nuevo Testamento con el Imperio Romano encontramos estos emperadores, encontramos reyes. La característica del pueblo de Israel fue la dinastía de esos reyes. Incluso la profecía dada al pueblo como esa promesa que de David también se levantaría un rey, que su reino sería eterno, hablando del Mesías Jesucristo. Pero este significado de la majestad tiene que ver con eso, con rey, con reconocimiento de la majestad, y precisamente esa palabra viene del latín, esa majestad, y significa grandeza. Cuando le conferimos majestad a alguien o cuando reconocemos la majestad o el reinado de alguien, estamos reconociendo grandeza en su persona, que es diferente a la masa común de seres humanos por su posición, por su grandeza, y haciendo conocer nuestro respeto y nuestra reverencia hacia esa persona. Como por ejemplo cuando hablamos acerca de su majestad la reina. En esta época todavía hay reinados. En el caso de España, los reyes de España, el rey Juan Carlos. También tenemos en Inglaterra con la reina Sofía, y conocemos mucho a través de las noticias de los príncipes, de los herederos a estos tronos, aunque tienen también en su política presidentes, el caso de España y tanto Inglaterra o primer ministro, pero aún ellos conservan ese aspecto de la dinastía como reyes. Entonces cuando, por ejemplo, la reina Sofía, que es una de las más famosas, llega de visita a algunos países, pues se les recibe con todo aquel esplendor, reconociendo esa majestad, esa grandeza, el reconocimiento de quién es ella, y le reciben con alfombra roja y con todos los protocolos de los países, reconociendo precisamente ese respeto a una corona, aunque ella no tenga jurisdicción en los países que visita, pero su investidura le hace reconocer a los países esa grandeza que le fue otorgado como título. Entonces, eso significa la palabra majestad. Así que vamos a ver también cuando se relaciona esa palabra con la divinidad, o sea, con Dios. Necesitamos definir esa palabra con respecto a Dios, porque es muy diferente al título, al término que nos referiríamos a los reyes de este mundo. Entonces, ahora bien, majestad es un vocablo que en la Biblia se emplea para expresar el concepto de la grandeza de Dios como nuestro hacedor y Señor. Allá miramos el caso del ejemplo que poníamos de la reina Sofía. También ese vocablo significaba grandeza, pero es una grandeza limitada, es una grandeza circunscrita a un respeto
entre seres humanos, pero cuando hablamos del vocablo que en la Biblia nos expresa en relación a Dios, la majestad de Dios es una grandeza ya ilimitada, superior incluso a la tierra, al cosmos, a todo lo creado. Esa es la grandeza de Dios, pues tiene la particularidad de que Él es hacedor, Él es el que hizo la tierra, el mundo, las criaturas, los seres humanos, pero también que, por tanto, Él es Señor de toda esa creación. Así que la grandeza de Dios es ilimitada, inimaginable, es extraordinaria, y así lo describe el Salmo 93:1 cuando dice: Jehová reina, se viste de majestad, firme es tu trono desde la antigüedad. Note que ahí también, tal como las vestiduras de los reyes se sientan en su trono, sobre todo hablando de aquella historia antigua de reinados, aquellos castillos esplendorosos, los soldados protegiendo ese castillo y a su rey, aquellos tronos hermosos de oro, y todos los reyes expresaban su esplendor a través de esas cosas. Pero el salmista nos retrata a Dios, dice que Él no se viste con esos ropajes humanos como los reyes humanos en ese esplendor tratando de lucir. No, dice que su vestidura es la majestad en sí misma. Y vamos a ver un poco más en algunos pasajes cómo describe esa majestad, que es muy diferente a la majestad de los reyes de este mundo. Nos dice ahí que su trono es firme desde la antigüedad. Su trono no es como tampoco los tronos humanos que tienen un límite establecido. Los reyes vienen y se van, otros heredaron esos reinados, pero el trono de Dios es un trono eterno desde la antigüedad. Ahí nos está hablando de la conexión en el pasado, en la creación de todas las cosas. Su trono es desde antes, porque es eterno. También el Salmo 145:5 nos describe de esta manera. El salmista dice: yo meditaré en la hermosura de la gloria de tu majestad. En esa oración el salmista está expresando esa adoración en su meditación diaria acerca de la hermosura y de la gloria de la majestad de Dios. Y en tus obras maravillosas, dice, todo lo creado, cuando vemos los cielos, la tierra, toda esta hermosura asombrosa de la creación, meditamos acerca de la hermosura de la majestad de Dios como hacedor, como creador, pero como Señor sustentador de la creación misma. Y Pedro nos dice que al recordar la gloria de Cristo en su transfiguración, dice, cuando en ese pasaje que está en los evangelios, en Juan, en la transfiguración del Señor Jesucristo, aún en la tierra, Pedro testifica diciendo: habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Tuvieron un destello de la gloria de Dios en ese momento que Jesús se transfigura ahí antes de ser apresado en el huerto de Getsemaní. Ellos contemplaron en alguna medida la gloria, la transfiguración de Jesucristo. La palabra majestad, cuando se aplica a Dios, constituye siempre una declaración de su grandeza y una invitación a la adoración. Es totalmente diferente, como mencionábamos, la reina Sofía o la reyes de España. Algunos de esa generación anterior, ellos han fallecido y hasta ahí llegó su grandeza y su respeto en ese sentido, pero refiriéndonos a Dios, esa declaración de su grandeza nos invita a la adoración, porque Él no es humano, no tiene tiempo, Él habita en la eternidad, y por lo cual el Creador, el hacedor de todas las cosas, es digno de adoración por toda esa grandeza que Él representa. Lo mismo es cierto cuando la Biblia habla de que Dios está en las alturas. Los tronos humanos están en la tierra, pero el trono de Dios
está en las alturas y en los cielos. No es un trono humano, no es un trono terrenal, es un trono glorioso, celestial. Está en las alturas y en los cielos. La idea aquí no es la que Dios está separado, no es que Dios por esa razón esté distante a nosotros, por esa gran distancia espacial que pensaríamos de aquí, de la tierra hasta el tercer cielo. Veremos una gran distancia espacial, pero no significa que Dios está distante a sus criaturas, sino de que está muy por encima de nosotros en grandeza. Esa es la idea que nos retrata estos pasajes, la grandeza de Dios que está por sobre los cielos mismos y la tierra misma, y que por lo tanto es motivo de nuestra adoración. Salmos 48:1, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. El Salmo 95:3-6 nos dice: Jehová es Dios grande y Rey grande, venid, adoremos y postrémonos, dice ese pasaje. Así que vemos ahí que cuando nos estamos refiriendo a la majestad de Dios, este vocablo es inmensamente superior a los títulos de los reyes de este mundo, de un rey terrenal que solamente tiene jurisdicción o mandato en su país, en su imperio. Pero cuando nos referimos a la majestad de Dios, decimos que Él es el rey sobre todo lo creado y que sus leyes son sobre todo el cosmos, sobre todo las galaxias, las cosas visibles e invisibles. Por lo tanto, sea que el hombre le conozca o no, su gobierno es sobre todos los reinos de este mundo. Los ángeles en los cielos rinden adoración, la creación misma, todo lo creado con un propósito, los pajarillos cuando cantan, los árboles, las flores cuando abren sus pétalos, le rinde adoración toda su criatura, porque Él es el Rey soberano. Así que el instinto cristiano de confiar y adorar recibe un poderoso estímulo ante el conocimiento de la grandeza de Dios. Y en esta noche, al tocar este tema maravilloso de la majestad de Dios, por lo que Él mismo ha revelado en las Escrituras, el instinto, la motivación interna de nuestra debe de ser confiar y adorar en ese poderoso Dios, en el estímulo del conocimiento de la grandeza de Dios, la majestad de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando hay ignorancia sobre la majestad de Dios? Cuando hay una imagen baja de Dios. Ese es nuestro punto 2. Mirábamos como introducción la definición de esa majestad, en contraste entre los reyes o la reina con su título de majestad, pero el vocablo aplicado en cuanto a la majestad de Dios, que es una grandeza ilimitada que los cielos y la tierra misma no pueden contener. Pero ahora, ¿cuánto pesa la ignorancia de parte de los hombres en cuanto a la majestad de Dios? Cuando se vive en esta tierra sin contemplar la majestad de Dios plena, como lo enseña en la Escritura, teniendo una imagen baja de Dios, reduciendo a Dios en muchas cosas que no son Él, que no es lo que Él ha revelado de sí mismo. ¿Qué pasa con esta ignorancia? No solamente entre incrédulos que no conocen de Dios, sino dentro de los mismos cristianos en las iglesias, cuando no conocen qué significa la majestad de Dios. Y hoy se pone gran énfasis en la idea de que Dios es personal. Todo el mundo quiere tener a Dios de una manera personal. Algunos incluso dicen, no es necesario que yo me congregue en la iglesia porque Dios está en mi casa, Dios está en mi cuarto, Dios está en cualquier lugar, y es cierto, pero ellos quieren tener a Dios de manera personal, no saliendo de su comodidad, sin importar que no esté cumpliendo los mandamientos de Dios, porque uno de los mandamientos es que hay que congregarse, porque Él dio su vida, Cristo dio su vida por su iglesia, y Él ama a su iglesia, y la manera en que nosotros demostramos ese amor a Dios es también siendo parte de su iglesia y
y amándonos como familia en la fe. Pero las personas que tienen una imagen baja de Dios, ellos quieren tener a un Dios de manera personal, pero se expresa el concepto de tal modo que nos queda la impresión de que Dios es una persona tal como nosotros. Ese es el pensamiento del hombre caído, incluso de muchos creyentes que ven a Dios de una manera personal, tal como nosotros. Algunos tratan a Dios como el amigocho, como aquel que siempre va a estar ahí para atenderles, no importando cuál sea la situación, si viven en rebelión. Muchos expresan y dicen, Dios me conoce tal como soy, y Él es lindo, Él está siempre para mí en todas estas cosas, pero no se dan cuenta que tienen una débil imagen de Dios, un inadecuado concepto acerca de la majestad de Dios. Y entonces reducimos a Dios y lo hacemos poco efectivo y más bien un Dios patético, aburrido, o un Dios que solo está ahí para complacer las demandas de las personas, como ese genio de la lámpara maravillosa que debe responder las oraciones aunque éstas sean caprichosas. Pero este no es el Dios de la Biblia. Tener esa imagen reducida de Dios no es el Dios de la Biblia, porque Dios se ha revelado a sí mismo y ese fue el propósito divino de la revelación de las Escrituras, para que el hombre le conociese. Y nuestra vida individual es cosa finita, estamos manchados por nuestro pecado y por lo tanto toda imagen que salga de nuestra interpretación personal sobre Dios daña en realidad la imagen santa de Dios. Reducirlo a una imagen personal y tratarlo de esa manera es una imagen baja de Dios. Y reducir de esa manera individual está limitada en todas las direcciones, en el espacio, en el tiempo, en el conocimiento, en poder, pero Dios no está limitado. Dios es eterno, Dios es infinito y todopoderoso. Él nos tiene en sus manos, pero nosotros jamás podemos tenerlo a Él en nuestras manos. Y eso es lo que pasa hoy en día. La gente piensa que tiene a Dios en sus manos y lo convierte en un servidor. Y muchas personas, incluso dentro de movimientos cristianos, le exigen a Dios, le demandan a Dios. Hacer eso es no tener un conocimiento apropiado de la majestad de Dios, de quién es Dios. Pero nosotros jamás podemos tener a Dios en nuestras manos. Más bien nosotros estamos en las manos de Dios. Como nosotros, Él es un ser personal, pero a diferencia de nosotros, Él es grande. Seguimos hablando acerca de nuestro segundo punto, la ignorancia de la majestad de Dios. Dijo alguna vez Juan Calvino que todo el mundo, el sistema de cosas creadas es un glorioso teatro de la majestad de Dios. El mundo es un glorioso teatro de la majestad de Dios, pero los hombres caminamos en ese teatro como hombres y mujeres vendados, ciegos, quienes voluntariamente han vendado sus ojos. Y esto como consecuencia a la caída del hombre, a su pecaminosidad. El hombre camina en el escenario del mundo con sus ojos vendados, sin dirección, sin propósito en la vida, siendo esclavo de sus pecados. Y continúa diciendo Calvino que cerramos nuestros ojos y no miramos a lo que está justo delante de nuestros ojos. Esa claridad manifiesta de la majestad de Dios nos rodea por completo. Dios es un Dios personal que está activo las 24 horas cada segundo. En su creación es sostenida por su poder, pero los hombres, por su pecaminosidad, sus ojos están cerrados y no pueden ver con claridad esa majestad de Dios. El teólogo judío Abraham Heschel indica que de alguna manera hemos sido inoculados con eso.
Nuestros ojos han sido vedados, ha sido ocultada esa majestad clara de Dios a causa de nuestra pecaminosidad y estamos inmunes ahora a esa majestad de Dios resplandeciente. El hombre caído no puede contemplar esa majestad de Dios. El hombre vive en sí mismo. El hombre anda como tentando en la oscuridad, metiéndose de problema en problema, contaminándose vez tras vez en su pecado, y todas estas cosas lo convierten en un esclavo que no le permite vivir esa libertad que solo puede tener en Dios para que pueda ver con claridad su majestad. Así que el ser humano ha sido inoculado con eso y estamos inmunes ahora. Hemos perdido nuestra capacidad de asombro. Nadie, ningún ser humano en su estado natural anda pensando en el esplendor de Dios, en la divinidad, en la majestad, en sus atributos. El ser humano caído anda pensando en otras cosas, anda pensando en maldad, anda pensando en su egoísmo, anda pensando en tantas cosas, con lo cual no puede levantar su vista al cielo y ver esa majestad resplandeciente de Dios. Hemos trivializado el teatro de la gloria divina, hemos minimizado la gloria de Dios y caminamos por ella impermeabilizados a la maravilla y al asombro. El hombre no le impacta la majestad de Dios, no le interesa conocer acerca de ese Dios creador de todas las cosas y sustentador de las cosas. Esa es la consecuencia de ignorar la majestad de Dios, una por la pecaminosidad, pero también dentro de iglesias, una ya sea porque los predicadores no enseñan todo el consejo de Dios, pero muchos no conocen, no indagan o no hemos indagado acerca de estos atributos maravillosos de Dios. El apóstol Pablo en el primer capítulo de Romanos describe la situación que es común a la humanidad. Pablo nos dice en Romanos capítulo 1 que desde el mismo inicio del tiempo, desde el mismo comienzo de la creación, Dios se ha revelado a sí mismo y continúa revelándose a sí mismo a través de la naturaleza. Él dice ahí, porque las cosas invisibles de él, que son estas cosas son las invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Los ateos en la necedad de su corazón niegan la existencia de Dios o que Él sea el agente creador de todas las cosas. Pero cómo no sorprenderse con la belleza de la creación, con este espectáculo de la creación que vemos en las montañas, en las nubes, en un arco iris, en la lluvia. Todo ha sido ordenado perfectamente, las plantas, su crecimiento, su muerte, los seres vivos, cosas microscópicas, lo inmenso del espacio que incluso el ojo humano no ha podido llegar. Todas estas cosas nos hablan de su poder y deidad. Testimonio de astronautas que han ido a esas expediciones a la luna, al espacio, han quedado asombrados en su primera experiencia de contemplar lo glorioso de la creación y solo pueden pensar en la mente del creador. Pero luego, relatándonos Pablo ahí en el capítulo 1 de Romanos, hablando acerca de esa creación que puede ser entendida por medio de las cosas hechas. Él lleva al mundo, Dios lleva al mundo entero delante de su tribunal, lleva toda la raza humana pecadora delante del tribunal del juicio de Dios y los evalúa en términos de una formulación de cargos universales, y encontramos que el hombre nace, todo hombre que nace viene con su naturaleza caída, heredada desde Adán y Eva, pues la desobediencia en el huerto del Edén. Esos son los cargos universales, la sentencia universal sobre todo ser humano.
debido a que el pecado básico y primordial de la humanidad, de acuerdo a Pablo, por el cual todos somos culpables y nadie se puede excusar, es que sostenernos en esta verdad de la revelación en un espíritu de impureza, le resistimos, la reprimimos, la enterramos y la enjaulamos. Eso es lo que hace el hombre con la verdad de Dios. En ese espíritu de impureza del hombre caído, la resiste, la rechaza, la reprime su conciencia, quiere estar lejos de los ojos de Dios, busca enterrar esa verdad de Dios y busca enjaularla, pero el hombre jamás podrá escapar de la presencia de Dios. ¿Por qué decimos esto? Cuando mencionábamos al inicio que aunque su trono está en los cielos, no es un Dios distante en cuanto a espacio y tiempo con sus criaturas. Dios está presente a cada instante y con la particularidad que Él es omnipresente. Esa característica de la deidad que puede estar escuchando las oraciones de una persona que está en persecución en la China o una persona en Honduras o está escuchando. Él creó a toda la raza humana, la del presente, la del futuro, Él las conoce perfectamente. Y por eso vemos ahí un panorama así general desde el principio de las cosas. El Dios de Génesis es el creador, así lo establece el capítulo 1, verso 1, que en el principio dice Dios creó los cielos y la tierra. Y que Él pone el orden en el caos. La tierra estaba desordenada y vacía, dice. Que hace surgir la vida con el poder de su palabra. Que fue su palabra hablada la que dio vida a todas las cosas. Que modela a Adán con el polvo de la tierra y que sacó a Eva de la costilla de Adán. Eso lo encontramos en los primeros capítulos de Génesis. Vemos ahí la intervención desde el inicio de la creación de Dios constante. Y Él es además Señor de todo lo que ha creado. Dios maldice la tierra y somete a la humanidad a la muerte física. Dios actuando en su creación. El pecado, la desobediencia, trajo maldición a la tierra y muerte física a los hombres, de tal manera que todo hombre tiene esa muerte física. También modificando así el orden universal perfecto en su origen. Esa majestad de Dios cubre la tierra con las aguas del diluvio, separó las aguas de la tierra. También en ese diluvio destruyendo así toda vida en señal de juicio, cuando en el tiempo de Noé la gente hacía lo malo delante de Dios. Él determinó destruir a esa raza, pero salvar a Noé y su familia, esa señal de juicio. Ahí lo vemos también cuando confunde el lenguaje humano y desparrama a los edificadores de Babel en Génesis capítulo 11. Los hombres querían construir una torre que llegara hasta el cielo, queriéndose hacer un nombre. Pero Dios confundió el lenguaje humano. Y si usted pregunta de dónde surgieron todos los idiomas en los países, la escritura nos muestra que fue allá en Génesis capítulo 11 que Dios confundió el lenguaje humano a fin de que desistieran de esa construcción de esa torre de Babel. Y ahí empezaron los lenguajes humanos y no se entendieron. Ahí destruye también a Sodoma y Gomorra mediante aparentemente una erupción volcánica, según dicen algunos teorías, pero Dios destruyó a Sodoma y Gomorra porque eran ciudades perversas. Pero vemos el accionar de Dios con su creación, trayendo juicio ante la rebelión de sus criaturas. Abraham lo llama a Dios como el juez de toda la tierra. Ahora, este Dios, esta majestad de Dios, porque es parte de la majestad de Dios, su juicio sobre la tierra, el hombre caído no acepta esta característica de Dios, sus juicios como juez sobre toda la tierra.
Entonces el hombre caído se crea la imagen falsa de un Dios que solamente es amor y que al final de todo él va a perdonar a todos y nadie va a ir a esa condenación eterna. Pero vemos desde el inicio de la creación Dios llevando a cabo su obra y emitiendo sus juicios. Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra. Él está presente en todas partes y observa todo. Él observó cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Él ya sabía que habían pecado y se habían escondido de Dios. Él vio el crimen de Caín también, así como ve cada día los crímenes que se cometen en esta tierra, la maldad de los hombres. Dios continúa observándolo, su ojo está en todo lugar. Mira la corrupción de la humanidad, mira nuestro pecado, mira los secretos de nuestro interior. Dios está ahí actuando constantemente en la humanidad y de manera individual con cada ser humano. Así que también Dios destituyó, vio la corrupción de la humanidad, la destitución de Agar. Bien pudo Agar llamarle el Roi, Dios que ve, y a su hijo Ismael Dios oye, porque efectivamente es un Dios que ve y oye y nada se le escapa. Ahora, miramos ahí las consecuencias que hay de ignorar la majestad de Dios, ya sea por el estado caído de los hombres o por la ignorancia misma, incluso de creyentes, que hay un precio que se paga no contemplar la majestad de Dios. Una, el pecador, el que no ha venido al conocimiento de la verdad, vive vedado, vive con una venda espiritual sobre sus ojos, centrado en sí mismo, y eso no le permite contemplar la majestad de Dios y su obrar en este mundo. Pero también el tercer punto, ¿cuál es el impacto sobre conocer la majestad de Dios, que es lo que estamos haciendo en esta noche? ¿Cómo podemos formarnos una idea exacta de la grandeza de Dios, aunque el término exacto pues está muy distante a nuestra mente, pero en cuanto a lo que Dios ha revelado a sí mismo en las Escrituras, podemos darnos una idea exacta de la grandeza de Dios. Y la Biblia nos indica dos pasos que debemos dar con este fin. El primero es que el hombre debe eliminar de sus pensamientos sobre Dios limitaciones que puedan empequeñecerlo, como los ejemplos que poníamos, hacer imágenes sobre Dios en nuestra mente, sobre lo que es Dios, hacerlo de manera personal, nuestro Dios personal. Es una forma de empequeñecer a Dios, no porque Él ahí en su naturaleza, en su esplendor, se reduzca por nuestra forma de tratarnos, no, sino por lo que hay en nuestro interior y lo que produce reducir la imagen de Dios en nosotros. El segundo es compararlo con poderes y fuerzas que nos parecen grandes. El hombre, su estado caído, los mayas hacían a Dios el sol de la lluvia, y muchas civilizaciones, incluso religiones todavía, buscan en los poderes de la naturaleza, en las fuerzas de la naturaleza, comparaciones con Dios. Mucha gente tiene la idea de que Dios no los ve entre toda esa masa de gente también, que debe de estar ocupado. Dios está muy ocupado, piensan algunas personas, escuchando tantas oraciones de millones y millones de personas en el mundo, de creyentes y no creyentes. Muchos piensan que Él debe estar ocupado solucionando los problemas, pero que este Dios es distante y que está bien que sea el sustentador de todas las cosas, está bien que Él habite en los cielos, pero viven como que si la tierra solamente pertenece a los humanos y como que Dios no se relaciona en nuestro mundo. Vivir de esa manera y con ese pensamiento así, pensamientos sobre Dios limitados que lo empequeñecen, refleja esto, lo egocéntrico que es la persona, pues es Dios mismo quien conoce cada pensamiento, cada intención, cada respirar, conoce cada secreto, conoce cada
partícula de nuestro ser, esto debe de llevar a las personas a saber que delante de Dios todo está descubierto delante de sus ojos, que no se pueden esconder, y que sea en obediencia o en rebelión los hombres hacia Dios, Él está ejecutando su plan soberano, tanto en los justos como en los injustos. Como ejemplo de lo que comprende el primer paso, acudamos a lo que dice el Salmo 139, donde el salmista medita sobre la naturaleza infinita e ilimitada de la presencia, el conocimiento y el poder de Dios en relación con los hombres. El hombre dice, está siempre en la presencia de Dios. Uno puede aislarse de los demás hombres. O sea, los hombres, nosotros podemos aislarnos delante de los otros hombres, escondernos, no tener comunicación, pero es imposible que el hombre se esconda de su creador. Y a eso se refería el salmista. En el verso 5 dice que detrás y delante me rodeaste, hablando acerca de Dios. Detrás y delante me rodeó Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si el hombre subiere a los cielos, a ese cielo estrellado, o bajare hasta el infierno mismo, es decir, al mundo de los muertos, o si me fuere hasta los confines del mundo, al lugar, a la isla menos habitada, virgen, que no existe seres humanos, si ahí me fuera, aún así no podría escapar de la presencia de Dios. Dice el salmista, he aquí, he ahí tú estás. ¿Por qué? Porque la creación es el escenario, es ese teatro donde Dios está ahí presente activamente en su creación. ¿De dónde nos esconderemos si Dios creó lo más oculto de la tierra? Incluso si el hombre pudiese llegar a Marte, Dios creó a Marte, Él sustenta a Marte. Si pudiese llegar a Venus, ahí estará Dios, porque la creación es su escenario. Así que viendo la majestad de Dios en esta noche, nuestra pregunta es, ¿dónde usted se podrá esconder delante de Dios? Él conoce los secretos, conoce cada parte de nuestro ser. No podemos escondernos de la presencia de Dios. Tampoco pueden las tinieblas que me escondan de la vista humana protegerme de la mirada de Dios. Pero ¿qué hace el ser humano en su estado caído? El hombre piensa esconderse de las demás personas. El esposo que ha pecado contra su esposa busca esconder su infidelidad o viceversa, o malas acciones que hemos hecho a otras personas. Buscamos esconder esas malas acciones delante de las personas. Pero el hombre se olvida que delante de Dios todo está expuesto. En realidad no deberíamos temer a los juicios del hombre o al ser descubierto por las personas, sino temer ante la presencia de Dios, ante su majestad, que lo sabe, que lo conoce todo y que estamos desnudos delante de su presencia. Cada vez que pecamos, Dios sabe lo que estamos haciendo, aunque las demás personas no lo sepan. Así que este impacto de conocer sobre la majestad de Dios, esto, sin embargo, no es todo. Ese Dios que todo lo ve al mismo tiempo, un Dios todopoderoso. Los recursos de cuyo poder ya me han sido revelados por la maravillosa complejidad de mi propio cuerpo físico. Contemplo la gloria, la majestad de Dios cuando contemplo mi cuerpo físico extraordinario, una máquina perfecta, nuestro cuerpo, como el corazón puede expulsar toda esa sangre de manera precisa que pasa por todas nuestras venas hacia el cerebro y que el cerebro pueda indicar al resto del cuerpo los movimientos, todo tan diseñado perfectamente. Me habla de la majestad de Dios en su creación, con este cuerpo que me ha dado.
Así que enfrentando a esta realidad, las meditaciones del salmista se vuelven en adoración. Te alabaré, Dios, porque formidables y maravillosas son tus obras. Yo soy una obra tuya, Señor, en creación. Puedo contemplar y alabar la majestad de Dios. He aquí, por consiguiente, el primer paso en la tarea de aprender la grandeza de Dios consiste en comprobar cuán ilimitada es su sabiduría, su presencia y su poder. Muchos otros pasajes de la Escritura enseñan lo mismo, especialmente cuando Dios trató con Job, que es un pasaje famoso de la Escritura, el libro de Job, que nos habla de la sabiduría y de la grandeza de Dios en el trato con sus criaturas. Ahí, en estos capítulos del 38 al 41, en estos capítulos en los cuales Dios mismo toma el reconocimiento que hace Eliú de la grandeza de Dios con las palabras. Eliú, uno de los amigos de Job, estaba ahí mencionando algunos aspectos correctos acerca de Dios, aunque otras veces su juicio fue incorrecto. Él dice en el 37:22, en Dios hay una majestad terrible. Es interesante esa expresión terrible, porque no es en un sentido malo que él lo expresa, no que está hablando de que es devastadora para la mente humana la majestad de Dios. Así que, y presenta ante Job un tremendo despliegue. Dios demuestra y muestra ese despliegue de su sabiduría y poder en la naturaleza cuando conversa con Job y él le pregunta si puede el hombre o Job igualar semejante majestad como la de Dios. Y al final Dios convence a Job de que ya no puede él argumentar o siquiera decir algo a Dios, incluso por la condición injusta en que se encontraba. No tendría que pretender censurar a Dios por su manejo del caso, en su soberanía, que él haya permitido que él pasara eso. Lo que está mucho más allá del entendimiento de Job mismo. Cuando estamos padeciendo o sufrimos, una razón sea por la consecuencia de nuestra pecaminosidad, de la rebelión del hombre, pero a veces sufrimos de maneras misteriosas de las cuales no entendemos, muy similar a Job. Nosotros no las podemos entender, pero la sabiduría de Dios es asombrosa y maravillosa. Así que también necesitamos echar un vistazo al mundo. Isaías 40, verso 22 dice, Él está sentado sobre o por encima del círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Este es un verso maravilloso que habla de la majestad de Dios cuando él dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. No está siendo en un sentido literal de que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, sino que nos muestra la grandeza, su majestad, que Él está sobre la tierra misma y que los moradores, que las personas son como langostas delante de Él. Y dice que Él extiende los cielos. Podemos ver ese inmenso cielo, pero para Dios es como una cortina que Él las extiende, las despliega como una tienda para morar, porque ni siquiera los cielos mismos pueden contener la gloria, el peso de la majestad de Dios. ¿Qué seres diminutos somos usted y yo en comparación con todo el planeta en que vivimos? Y sin embargo, ¿qué es todo este portentoso planeta en comparación con la majestad de Dios, con Dios mismo? También podemos ver hacia los grandes hombres del mundo, los gobernantes cuyas leyes y programas políticos determinan el bienestar de millones de personas según el pensamiento de los hombres. La esperanza es puesta en los programas políticos para bienestar de las personas,
pero se olvidan que la majestad, que el reino de Dios está sobre los reyes del mundo, los gobernantes cuyas leyes y programas políticos determinan el bienestar de millones de personas, los que aspiran a gobernar el mundo. Recordemos los dictadores, los creadores de imperio, hombres que tienen en sus manos el poder necesario para desencadenar una guerra global. Pensamos como el rey Nabucodonosor en Daniel, pensamos en Alejandro el Magno, el gran conquistador, en Napoleón, en Hitler, todas estas personas, dictadores, conquistadores. Suponemos nosotros que son realmente estos grandes hombres quienes determinarán el giro que ha de tomar el mundo, o que es el presidente de Estados Unidos quien va a determinar el giro que va a tomar el mundo. Necesitamos pensar en esto, porque Dios es más grande que lo más grande de ellos. Isaías 40:23. Él convierte en nada a los poderosos. ¿Quién es el más poderoso del mundo? Dios lo convierte en nada, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Miramos en la Escritura la majestad de Dios, y la mente nuestra se puede marear. Esta imaginación no puede abarcarlo totalmente, lo que significa cabalmente la majestad de Dios. Y cuando intentamos imaginar las insondables profundidades del espacio exterior, nos quedamos mentalmente asombrados, anonadados y mareados. Pero, ¿qué es esto para Dios? Luego en Isaías 40:26 nos sigue diciendo: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas, las estrellas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, a toda estrella llama por sus nombres, y ninguna le faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Es Dios quien saca las estrellas, fue Dios quien las puso en el espacio en primer lugar. Él es su hacedor y amo. Están todas en sus manos y sujetas a su voluntad. Tal es su poder y majestad. Extraordinario lo que vemos en ese impacto de conocer sobre la majestad de Dios. Y hay mucho, podríamos pasar todo el año conociendo acerca de la majestad de Dios, pero por cuestión de tiempo llegamos a nuestra cuarta parte. ¿Cuáles son las aplicaciones para nosotros en cuanto a la majestad de Dios? Número uno, nuestros conceptos de Dios no son suficientemente grandes. Debemos reconocer que la imagen de Dios es muy vaga en los hombres. No tenemos en cuenta la realidad de su poder y su sabiduría ilimitada. Muchas veces lo olvidamos cuando pasamos circunstancias o situaciones, porque nosotros mismos somos limitados y débiles. Nuestro pecado nos debilita. Nos imaginamos que en algún aspecto Dios también lo es. Pensamos que Dios es débil muchas veces como nosotros, que no es poderoso para levantar. Y nos resulta difícil aceptar que no lo sea, en verlo en ese esplendor de sabiduría y poder. Pensamos en Dios como si fuera parecido a nosotros, pero el estudio nos dice, nos invita a rectificar este terrible error o pecado de rebajar la imagen de Dios, y nos invita a conocerle, y la manera de que le conocemos es a través de la Escritura, lo que Dios mismo dice sobre él, para que aprendamos a reconocer la plena majestad de su incomparable Dios y Salvador. Por lo cual, si usted no determina ser alguien que indaga en la palabra de Dios, carecerá de un conocimiento claro de la majestad de Dios y afectará de una manera tremenda la vida. Número dos, si nos hemos estado resignando a la idea de que Dios nos ha abandonado a nuestros propios recursos, busquemos la gracia necesaria para avergonzarnos de nosotros mismos. Tal pesimismo incrédulo deshonra profundamente a nuestro gran Dios y Salvador. Número tres, lo que necesitamos es esperar a Jehová, al Señor Dios Todopoderoso, y meditar sobre su majestad. Meditamos
en lo extraordinario de la creación de nuestro cuerpo, en todo lo que Él ha hecho, en la familia, en todo su asombroso poder, en todo lo que Él nos ha dado, en salud, en bienestar, en protección. Meditamos en su majestad, la cual está activamente mostrándose y dándonos ese seguimiento las 24 horas de manera individual. No debemos pensar como un Dios distante que no se interesa por su creación. Dice que hasta que estas cosas se nos graben en el corazón y encontremos que de este modo nuestras fuerzas han sido renovadas solo al contemplar su majestad. En conclusión, la única manera de ser perceptibles o conscientes de la majestad de Dios, ponga atención en esto, es si Dios abre nuestro entendimiento, dándonos un corazón nuevo y la promesa de su espíritu para contemplar su majestad. Esto significa el nuevo nacimiento. Si usted no ha nacido de nuevo, es imposible que pueda contemplar esa majestad de Dios, el significado, porque solamente puede ser posible a través del nuevo nacimiento que produce arrepentimiento del pecado, y Dios trae un corazón nuevo con nuevos afectos en el hombre para que pueda contemplarle, amarle y disfrutarle. Nos envía la promesa de su espíritu para poder contemplar su majestad, para adorarle, para ver su gloria, viviendo para sus propósitos eternos. El hombre regenerado ya no vive para el mundo, sino para el propósito eterno de Dios. De lo contrario, si el hombre continúa en su estado caído, en su maldad, de lo contrario el hombre vagará errante, andará vagando errante en la vida, sin la conciencia de esa majestad de Dios, lo cual le ocasionará la bancarrota espiritual para siempre, en una condenación eterna, porque la majestad de Dios, como vimos, también ha estado activo desde el inicio, emitiendo su juicio sobre la maldad del hombre. Pero en contraste, también su brazo de poder para salvación en misericordia y gracia para aquellos que llegan a Él. Y Cristo dice que el que a mí viene, yo no le echo afuera. Así que esa puerta está abierta y quiera el Señor que esta noche su palabra haya producido frutos que produzcan arrepentimiento en aquellos que hemos estado conectados. Vamos a orar en esta noche agradeciendo a Dios por su majestad y la oportunidad que Él nos ha dado. Gracias, Señor, en esta noche porque es extraordinario este tema, Señor, y aún qué poco tiempo para contemplarlo, para verlo, Señor, pero por lo menos que quede en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él, Señor? Tú que estás vestido de majestad y que los cielos, Señor, corres como una cortina, como una simple cortina, Señor. Qué grande eres, Señor. Ayúdanos a vivir con esa imagen bíblica de lo que representa tu majestad, no de una manera solo como conocimiento, sino práctica en nuestra vida. Y eso lo hacemos obedeciendo tus mandamientos, Señor, amándote, congregándonos, Señor, amando a tu iglesia, la cual derramaste tu sangre, Señor, y cumpliendo la misión que nos has encomendado. Te damos gracias en esta noche, gracias por cada persona conectada. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias por conectarse. Si alguien tiene una breve pregunta, la puede hacer. Si no, pues ahí finalizamos nuestro tiempo. Ok, no hay nadie más, ¿verdad? Gracias y que continúen disfrutando de esta noche. Que Dios les bendiga. Gracias, Alan, por conectarse. Linda palabra de Dios, dice Alan. Saludos, Alan. Gracias, Jackie.
licenciada Claudia, Betsaida y Helen, y mi esposa y mis hijos. Que Dios les bendiga. Buenas noches, papi. Buenas noches.